Esto es Imagen Empresarial. Esta mañana está con nosotros Armando Cortés, director general de la Industria Nacional de Autopartes. Armando, ¿cómo estás? Buenos días. Muy buenos días, Rodrigo. Un gusto saludarte a ti y a tu audiencia. Gracias por tomar esta comunicación y bueno, veíamos el reporte de los datos que recientemente dieron a conocer en cuanto al crecimiento que ha tenido el sector, un crecimiento muy potente. ¿Cómo se está viendo, digamos, el 2024? Particularmente porque cuando vemos, por ejemplo, la producción en el dato más reciente de marzo, pues se veía ahí una cierta caída. En el caso de ustedes, ¿cómo se va dibujando? Pues en nuestro caso, Rodrigo, tenemos una expectativa muy positiva. Enero lo cerramos con una producción de 10.262 millones de dólares, que es la producción más alta para cualquier enero de la historia en la producción de autopartes en México. Y esto muestra también un poco el dinamismo que está viviendo la industria debido principalmente al dinamismo del mercado en Estados Unidos. Recordar que el 87% de la producción de autopartes que se realiza en nuestro país se exporta y de ese porcentaje la mayor parte se destina al mercado de Estados Unidos. Estamos previendo cerrar este año con una producción superior a los 125.600 millones de dólares, que es un pronóstico históricamente alto. Esto significa que cada mes estaremos superando los 10.000 millones de dólares en producción de autopartes, algo que solamente empezamos a ver el año pasado y que esperamos que se consolide a lo largo de los siguientes meses. Claro. ¿Qué tanto se está viendo el arribo de jugadores de Asia en el contexto de la relocalización del famoso nearshoring en el sector que tú encabezas y particularmente cuando se empieza a dibujar la posibilidad hasta ahora, bueno, solo una de las empresas de origen chino, Jack, ¿no? Que ya tiene mucho tiempo, pues produce aquí autos terminados, etcétera, pero qué tanto se empieza a reconfigurar esa parte tanto para atender a los jugadores chinos como empresas de Asia que se están relocalizando en México? Claro que sí. Básicamente no tenemos, como tú bien lo mencionas, armadoras de origen chino en México. Jack básicamente ensambla Ujú. kits de autos en su planta, pero en temas de autopartes, lo que hemos hecho nosotros es hacer un análisis desde 1994 hasta febrero de este año y hemos identificado que hay un total de 1.182 empresas que han invertido en México en el sector de autopartes, provenientes de 40 países. Es decir, México es un país abierto al mundo que tiene una gran cantidad de participantes por país de origen. Si tomamos este número de 1.182, la mayoría son empresas provenientes de Estados Unidos, el 33% con 389 empresas, y de origen asiático, específicamente chino, solamente son 36. Mm. Es decir, el 3% del total de empresas de autopartes en México son de origen chino. Es decir, todavía no hay un arribo significativo de este tipo de empresas. Seguramente en la medida en que se anuncien o se empiecen a construir plantas de manufactura en la industria terminal, veremos que esta tendencia se incremente. Sin embargo, hasta el momento, lo que estamos viendo es la llegada de numerosas empresas provenientes de Estados Unidos, de Japón, Alemania, Corea del Sur y Canadá, precisamente producto de esta relocalización de cadenas productivas. Qué interesantes los datos que nos compartes. ¿Y qué tanto, desde que ustedes llevan el análisis, han surgido jugadores mexicanos? Porque me parece que, bueno, en el sector automotriz somos, y en el sector, obviamente, automotriz está incluido la INA, pero ¿qué tanto hay jugadores mexicanos versus, por ejemplo, un vehículo final, ¿no? Ahí no hay una marca mexicana, pero sí que hay empresas muy potentes en el sector de los subcomponentes automotrices. ¿Y ahí cómo ha sido la evolución? Sí, la mayor parte de empresas mexicanas en la industria de autopartes se localizan en el norte del país. Tenemos jugadores importantes, tenemos a Nemak, a Talsa, a Racimi, a Grupo Quimco, por mencionarte algunas, que han venido fortaleciendo su participación en el mercado de autopartes en los últimos años. También recordar que prácticamente todas las empresas proveedoras de primer nivel, es decir, aquellas que le proveen directamente componentes a las armadoras automotrices, son globales. Incluso las empresas mexicanas que te menciono, muchas de ellas ya tienen operaciones en Europa y en Estados Unidos. Es decir, es una industria muy competitiva y la participación de empresarios mexicanos en el sector se ha venido incrementando y esperamos que siga así en los siguientes años.
Ahora, recientemente Estados Unidos, el gobierno de Biden emitió pues ya nuevas reglas con respecto a los procesos medioambientales. Evidentemente Estados Unidos de aquí al 2032 acelerará de manera importante hacia vehículos híbridos y eléctricos. Hay distintos componentes, es relativamente complejo. ¿Qué tanto esto implica cambios para el sector de autopartes en México en lo que a ustedes se refiere? Porque evidentemente pues van cambiando, ¿no? Un vehículo eléctrico no utiliza las mismas piezas, otras sí, obvio, los frenos son frenos, pero en esa parte, ¿cómo funciona? ¿O cómo está dando el cambio? Bueno, en primera instancia, todo lo que hace Estados Unidos en materia de política pública para impulsar el desarrollo de la electromovilidad es muy importante para nuestra industria. Recientemente, la ley de reducción de la inflación que publicó la administración Biden impulsa la adquisición de vehículos eléctricos en Estados Unidos y eso ha tenido un impulso importante en la producción de autopartes en México. Actualmente existen alrededor de 100 proveedores localizados en México que ya exportan componentes para empresas vinculadas a la electromovilidad. Te puedo mencionar a Tesla en California y también a otras dos empresas menos conocidas, pero que también ensamblan vehículos eléctricos en el estado de California, que son Rivian y Lucid Motors. Estas empresas ya están recibiendo componentes producidos por empresas localizadas en México. Y recordar que la gran mayoría de componentes que integran un vehículo eléctrico son similares a los que se integran un vehículo de combustión interna. Aquí de lo que se trata también es de impulsar la producción de nuevos componentes vinculados a la electromovilidad. Estamos hablando de sensores especializados, de baterías, por mencionar algunos. Qué importante lo que mencionas. Ahora, en la parte de las cadenas de valor, ¿qué tanto, digamos, hay fragilidad? Veníamos de momentos complejos, obviamente, en el contexto de la pandemia, saliendo de la pandemia por cuellos de botella en la parte logística. En el caso del sector de autopartes en México, ¿cómo estamos en ese frente y sobre todo qué tanta fragilidad tenemos? Porque en parte ayuda a quitar fragilidad al sector automotriz, ¿no? Por esta reconfiguración y este lugar que ocupa México en la región Norteamérica, pero en ese contexto, ¿cómo está la mezcla? Sí, efectivamente, para nosotros el tema logístico, al ser una industria netamente exportadora, tenemos que trabajar mucho en la creación de infraestructura, en la facilitación comercial. Estamos trabajando de la mano con el gobierno federal, con la Agencia Nacional de Aduanas, en materia de facilitación comercial, precisamente para seguir consolidando esta importante industria para México. Lo que nosotros sí hemos visto es un incremento en las capacidades, en el uso de las capacidades de producción de nuestros asociados, que están reflejando el incremento de la demanda de Estados Unidos principalmente, y también el tema vinculado a la electromovilidad. También comentarte que actualmente el 42% de todas las autopartes que utiliza Estados Unidos provienen de México. Es decir, México es por mucho el principal proveedor de autopartes para Estados Unidos. Cuando lo comparamos, por ejemplo, con lo que le provee Canadá, pues México le provee 4 veces más autopartes que Canadá o 5 veces más autopartes que China. Es decir, México se ha convertido en un socio estratégico en el tema de autopartes de Estados Unidos y pensar también que somos más que un país aislado, pertenecemos a la región de Norteamérica y que tenemos que seguir trabajando en fortalecerla comparativamente con otros bloques regionales en el mundo. Pues Armando Cortés, director general de la Industria Nacional de Autopartes, te agradezco muchísimo la entrevista. Ya no nos dio tiempo de hablar, pero me llamó mucho la atención el comentario que hacían con respecto a Yucatán, porque también hay una transformación geográfica al interior del país. Hay estados que lo están aprovechando más y creo que también puede resultar importante, pero será en otra ocasión porque es una industria fascinante. Te agradezco mucho, Armando. Muchísimas gracias por la invitación. Un saludo y muy buenos días, Rob. Buenos días. Ahí escuchamos al director general de la Industria Nacional de Autopartes, Armando Cortés.